Las luces fluorescentes del almacén llevaban 3 semanas parpadeando. Mantenimiento decía que lo arreglarían. Nunca lo hicieron. Yo dejé de mirar hacia arriba. Mi nombre es Claire. Tenía 28 años y, la mañana en que todo cambió, estaba agachada detrás de una fila de estanterías de acero en la sala de inventario de Hargrove Logistics, contando cajas de componentes de frenos que nadie había tocado desde febrero. Me dolía la espalda. Mi café ya se había enfriado. Y en algún lugar arriba de mí, en el piso 14 del mismo edificio, estaba sentado el hombre cuyo apellido yo compartía, aunque él no tenía idea de que yo existía. Mi padre. No planeaba trabajar aquí. No así, al menos. Hace 6 meses estaba terminando mi MBA en Chicago cuando recibí la carta del abogado de mi madre. Ella había fallecido en noviembre, en silencio, como hacía todo. Entre los documentos que dejó había un sobresellado con mi nombre. Dentro había una sola hoja, mi acta de nacimiento. El espacio del padre no estaba en blanco como siempre había creído. Decía, Raymond Hargrove. Me quedé sentada en mi auto en el estacionamiento de mi edificio durante 2 horas después de leerlo. Raymond Hargrove. CEO de Hargrove Logistics. Una de las empresas privadas más grandes de transporte y cadena de suministro en la costa este. Un hombre al que nunca había conocido, con el que nunca había hablado, al que ni siquiera había visto en persona. Un hombre que, aparentemente, había pasado casi 30 años sin saber que yo existía, o sin importarle averiguarlo. Aún no sabía cuál de las dos era la verdad. Esa era la razón por la que yo estaba aquí. Solicité un puesto de nivel inicial en gestión de inventario del almacén. Usé el apellido de soltera de mi madre, Claire Beston. Bajé la cabeza, hice mi trabajo, y me contrataron en 11 días. Nadie conectó los puntos. ¿Por qué lo harían? Raymond Hargrove tenía una hija, según El Mundo. Su nombre era Melissa. Tenía 31 años, aparecía en galas benéficas y no tenía absolutamente nada que ver con el lado logístico del negocio. Yo era un fantasma. Una trabajadora de almacén con un portapapeles, la espalda baja hecha pedazos, y un secreto que podía partir esta empresa en 2. Mi supervisor era un hombre llamado Gerald. Justo, un poco rudo. No recordaba mi nombre hasta la 3ª semana, y después de eso siempre me llamaba Claire, la de la letra bonita, porque al parecer mis registros de inventario eran los más legibles que había visto. Me caía bien Gerald. No hacía preguntas. Mi compañera en el departamento de inventario era una mujer llamada Dana. Tenía 34 años, madre soltera de 2 niños, y llevaba 6 años en Hargrove Logistics. Sabía dónde estaba absolutamente todo en ese almacén. Podía decirte qué equipo de carga estaba flojeando solo por el sonido de cómo trabajaban. Y hacía el mejor sándwich de ensalada de pollo que he probado en mi vida. Traía 2 todos los martes y siempre me daba uno sin que se lo pidiera. Te ves como alguien que piensa demasiado, me dijo en mi 2ª semana. Probablemente, respondí. Y deja de hacerlo, dijo. Nada bueno sale de pensar demasiado en un lugar como este. No le dije que probablemente también tenía razón en eso. Los primeros 3 meses fueron tranquilos. Aprendí cómo funcionaba el edificio. Aprendí los ritmos de la gente. Tomaba las escaleras en lugar del elevador para ver más pisos. Comía en diferentes salas de descanso. Escuchaba. Observaba. Intentaba entender quién era Raymond Hargrove desde adentro, no desde un artículo o un reporte anual. Quería saber si era el tipo de hombre que valía la pena conocer. Lo que encontré fue que la gente que trabajaba para él lo respetaba, a distancia. No estaba presente en las operaciones diarias, pero cuando estaba en el edificio, la energía cambiaba. La gente se enderezaba. No por miedo, más bien como esa sensación cuando alguien a quien realmente no quieres decepcionar entra a la habitación. Su directora de operaciones, una mujer aguda llamada Patricia, manejaba todo con mano firme. Recursos humanos era profesional. La nómina nunca se retrasaba. En las salas de descanso había café de verdad, no de polvo. Para una empresa de ese tamaño, eso significaba algo.
Estaba empezando a formarme una imagen que no me disgustaba del todo. Y entonces, un martes de marzo, todo cambió. Dana y yo estábamos reabasteciendo la sección de 7 cuando escuchamos voces cerca de la entrada del muelle de carga. Voces fuertes. No era la energía habitual del lugar. Levanté la vista y vi a un hombre caminando por el almacén como si fuera suyo, que técnicamente estaba a punto de decir que lo era. Tendría unos 26 años. Espalda ancha. Llevaba una chaqueta que costaba más que mi renta mensual. Detrás de él venían dos hombres que después supe que no eran empleados de Hargrove, sino amigos que había traído para parecer personal. Señalaba cosas. Gesticulaba. Hablaba con Gerald con la autoridad ensayada de alguien que había practicado ser importante. Se llama Derek Callewa, dijo Dana en voz baja, sin levantar la mirada de su portapapeles. Apareció la semana pasada. Dicen que es hijo de Raymond Hargrove, de una relación que nadie conocía. Me quedé completamente inmóvil. Hijo. Repetí. Eso dice él, respondió Dana, con tono neutral. Recursos Humanos aún lo está verificando, pero ya le dieron un gafete ejecutivo temporal y una oficina en el piso 12. Finalmente me miró. Lo sé, es mucho. Y sí, era mucho. Vi a Derek Callewa caminar por el almacén ese día como un hombre que ya había decidido el resultado de algo que aún no estaba resuelto. Se detuvo cerca de la estación de Gerald y dijo algo que hizo que la mandíbula de Gerald se tensara. Gerald asintió una vez, lentamente, como lo hace la gente cuando intenta ser profesional a un costo personal muy alto. Esa noche me senté otra vez en mi auto, en el estacionamiento. Ciudad diferente, misma sensación en el estacionamiento. Pensé en la carta. En la letra de mi mamá en el sobre. En el hecho de que me había ocultado esto durante 28 años, y que lo único que me dejó, además de su buena caligrafía, fue una puerta que ella misma nunca abrió. Pensé en la chaqueta de Derek Callewa, y en la forma en que señalaba cosas que no le pertenecían. A la mañana siguiente regresé. Las siguientes 6 semanas fueron una erosión lenta. Derek se movía por la empresa como el agua que se filtra en una grieta de los cimientos, primero en silencio, y luego, de repente, en todas partes al mismo tiempo. Se metía en reuniones de jefes de departamento a las que no había sido invitado. Enviaba correos a los gerentes de piso con asuntos como revisión de procesos que en realidad eran listas de cosas que no le gustaban. Cuestionaba decisiones de compras que llevaban años funcionando perfectamente. Le dijo a Patricia, la directora de operaciones, que su estructura de reportes estaba desactualizada, y Patricia, que había construido esa estructura desde cero, le sonrió de una forma que reconocí. La última sonrisa antes de un largo silencio. También, dentro del primer mes, despidieron a 2 trabajadores del almacén. Ambos llevaban más de 4 años. Ambos tenían expedientes impecables. La razón oficial en ambos casos fue reestructuración. La razón real, según Dana, era que ambos habían cuestionado en privado cosas que Derek dijo en reuniones, cosas que eran objetivamente incorrectas sobre operaciones logísticas. No le gusta que lo corrijan, dijo Dana. A nadie le gusta, respondí. A él de verdad no le gusta, contestó. Empecé a tomar notas. No por una razón específica, o al menos eso me decía a mí misma. Anotaba fechas, nombres y detalles en una libreta pequeña que guardaba en mi casillero. El despido de Marcus en recepción. El memorándum que cambió la política de horas extras sin pasar por recursos humanos. La tarde en que Derek pasó 2 horas en la sala de servidores con alguien de IT que nadie podía identificar. Me decía que solo estaba observando. Para eso había venido. Hasta que fue por Gerald. Era miércoles. Estaba en medio de un conteo cíclico cuando Dana me escribió desde el otro lado del almacén. Llamaron a Gerald arriba. A la oficina de Derek. Terminé mi conteo. Revisé el teléfono otra vez. Dana, lleva 40 minutos allá arriba. Gerald bajó con la apariencia de un hombre al que le acaban de decir que vendieron su casa sin avisarle. Pasó junto a mí sin hacer contacto visual, algo que Gerald nunca hacía, y se metió directo a la pequeña oficina de supervisores, cerrando la puerta. Esperé 10 minutos.
Luego toqué. Pasa, dijo. Entré. Estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente un documento frente a él. Desde la puerta pude ver que era un plan de mejora de desempeño. Para Gerald. El hombre que había dirigido ese departamento durante 9 años sin una sola queja formal. Gerald, dije. Estoy bien, respondió. Lo que significaba que no lo estaba. ¿Qué pasó? Levantó la mirada. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo. Me dijo que soy resistente al cambio. Que mi enfoque de gestión de inventario está atrasado. Hizo una pausa. Usó la palabra dinosaurio, Claire. Me senté frente a él. Usó un artículo impreso, continuó Gerald. Un artículo de la industria de hace 4 años sobre tendencias de automatización. Levantó el plan. Tengo 60 días. Miré el papel. Pensé en Marcos en recepción. Pensé en el tipo de IT que nadie podía identificar. Pensé en la última sonrisa de Patricia. Pensé en mi libreta. Gerald, dije con cuidado, ¿alguna vez has escuchado a alguien cuestionar si Derek Caleway realmente es quien dice ser? Gerald me miró durante un largo momento. ¿Por qué preguntas? Porque llevo 6 meses aquí, respondí, y he estado poniendo atención. No le dije todo. No ese día. Pero le pedí que resistiera. Que documentara todo. Cada interacción, cada instrucción que viniera de Derek y que se sintiera incorrecta. Le dije que creía que había algo raro en la historia de Derek, y que si yo tenía razón, ese plan de mejora no iba a importar por mucho tiempo. Gerald me miró como la gente mira a alguien que o es muy inteligente, o está a punto de cometer un gran error. Tú no eres solo una empleada de inventario, ¿verdad? Dijo. No era una pregunta. Soy exactamente una empleada de inventario, dije. Por ahora. Esa noche llegué a casa y llamé al abogado que había manejado el patrimonio de mi madre. Se llamaba Paul, tenía 70 años y la había conocido durante décadas. Cuando le conté lo que estaba pasando, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Y Claire, dijo, ¿qué tan segura estás de que ese Derek Caleway no es hijo de Raymond? No estoy segura de nada, respondí. Ese es el problema. Recursos Humanos supuestamente está verificando su historia, pero él ya tiene acceso, ya tiene autoridad, y ya está despidiendo gente. Lo que sea que estén haciendo para verificarlo, no es lo suficientemente rápido. Otro silencio. Tu acta de nacimiento, dijo Paul, la que tu mamá te dejó. Sí. Hay algo que debes saber, continuó. Cuando tu mamá vino conmigo a preparar sus documentos, trajo más que eso. Trajo evidencia. Expedientes médicos de cuando estaba embarazada. Una carta. Dijo que le había escrito a Raymond Hargrove cuando supo que estaba embarazada, y que él respondió. Guardó esa respuesta. Me senté en el piso de mi cocina. ¿Dónde está? En el archivo secundario, dijo. El que me pidió abrir solo si alguna vez lo necesitabas. Fui a la oficina de Paul el siguiente sábado por la mañana. Tenía café listo. El archivo estaba en un sobremanila, con la letra de mi madre en la etiqueta. Por un momento solo lo sostuve sin abrirlo, porque en cuanto lo hiciera, la historia que me había contado, que quizá mi padre simplemente no sabía, se iba a convertir en algo definitivo. Lo abrí. Raymond Hargrove sí sabía. Había respondido. La carta tenía fecha de hace 29 años. Era cuidadosa, formal, perfectamente redactada. Y lo que decía era que estaba en medio de una transición empresarial importante, que el momento no era el adecuado, y que estaba dispuesto a brindar apoyo económico si mi madre aceptaba un acuerdo de confidencialidad. Mi madre se negó. Devolvió el cheque sin cobrar. Me crió con el sueldo de una maestra, y nunca dijo una palabra. También, 29 años después, me dejó cada una de las pruebas que alguna vez necesitaría. Hice copias de todo con el escáner de la oficina de Paul. Guardé los originales en el archivo. Regresé a mi departamento, me senté en la mesa de la cocina y pensé en mi madre.
en cómo había cargado con todo eso en silencio, de forma práctica, completa, como hacía todo. No me dejó esos documentos como un arma. Me los dejó como una llave. ¿Qué puerta abrir con ellos? Era mi decisión. Volví al trabajo el lunes. Bajé la cabeza. Y seguí observando cómo Derek Callewa desarmaba todo. El momento que finalmente me decidió no fue algo dramático. Fue un martes. Día de ensalada de pollo de Dana. Estábamos comiendo en la sala de descanso cuando Derek pasó por la puerta con dos de sus acompañantes, hablando en voz alta sobre consolidar el departamento de inventario con recepción para reducir redundancias. Dana estaba ahí mismo. Escuchó cada palabra. Siguió comiendo su sándwich con la quietud cuidadosa de alguien que ha aprendido que reaccionar cuesta más de lo que vale. Cuando pasaron, dejó el sándwich y miró la mesa por un momento. El papá de mis hijos se fue en 2019, dijo, sin verme. He estado sosteniendo este trabajo como si fuera lo último estable que me queda. 6 años, Claire. Nunca he llegado tarde. Nunca he fallado un conteo. Levantó la mirada. Si fusionan inventario, la mitad nos vamos. Y él lo sabe. Pensé en el plan de mejora de Geral. Pensé en Marcus. Pensé en la persona de It que nadie podía identificar en la sala de servidores. En los 2 hombres que Derek había traído al edificio y que no aparecían en ningún registro de empleados de Hargrove. Dana, dije, necesito decirte algo. Le conté quién era yo. Ella no dijo nada durante casi un minuto completo. Me miró como miras a alguien cuando estás recalibrando todo lo que creías saber sobre esa persona. Tu apellido es Beston, dijo al fin. El de mi mamá, respondí. El de mi papá es Hargrove. Raymond Hargrove. Raymond Hargrove. Tomó su sándwich, le dio una mordida y lo volvió a dejar. ¿Y él sabe que existes? ¿O lo supo alguna vez? Dije. Si lo recuerda o le importa, aún no lo sé. Pero tengo documentación que demuestra exactamente quién soy, y tengo razones para creer que la documentación de Derek Callewa no resiste una revisión igual. Dana guardó silencio otro largo momento. ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que la verificación la haga la persona correcta, respondí. No recursos humanos. No la gente de Derek. Alguien independiente. Patricia, dijo Dana de inmediato. Asentí despacio. Estaba pensando lo mismo. Patricia Chan llevaba 11 años como directora de operaciones de Raymond Hargrove. Era metódica, obsesiva con la documentación y tenía fama de no tolerar nada que le hiciera perder el tiempo. También había notado que era la única ejecutiva en el edificio que nunca había cedido ante Derek de una forma que indicara que creía legítima su autoridad. Solicité una reunión a través del sistema oficial. Asunto, revisión de documentación, asunto sensible. Respondió en 20 minutos. Mañana, 7 de la mañana. Mi oficina. Trae todo. Llegué a las 6:55. La oficina de Patricia era limpia y precisa. Sin muebles innecesarios. Una sola ventana. Ya tenía café servido cuando entré. Me miró desde su escritorio con la expresión de alguien que había estado esperando una conversación específica, y que se sentía aliviada de que por fin hubiera llegado. Puse las copias sobre su escritorio. Acta de nacimiento. Expedientes médicos. La correspondencia de mi madre. El contacto de Paul. Todo fechado. Todo claro. Patricia leyó sin decir una palabra. Leyó despacio, con cuidado, como alguien que va construyendo un argumento legal en su mente mientras avanza. Cuando terminó, dejó los papeles sobre el escritorio, juntó las manos encima de ellos y me miró. ¿Y cuánto tiempo llevas en inventario? 6 meses. Viniste aquí por esto. Vine para entender quién era mi padre antes de decidir si iba a decir algo, respondí. Lo que Derek Callewa le ha estado haciendo a esta empresa tomó la decisión por mí. Patricia guardó silencio un momento. Su verificación a través de recursos humanos, dijo con cuidado, se ha complicado porque 2 de las 3 personas encargadas fueron reemplazadas el mes pasado.
Derek recomendó ambos reemplazos. Dejé que eso se quedara en el aire. Quiero solicitar una verificación independiente, dije. Un proceso separado. Con supervisión legal. Paralelo a lo que esté haciendo Recursos Humanos. Que eso está dentro de mi autoridad como directora de operaciones, respondió Patricia. Tomará aproximadamente 2 semanas. Lo sé. Mientras tanto, añadió, debes saber que Raymond Hargrove estará en este edificio el jueves. En persona. Hace un recorrido trimestral. No lo sabía. Que estará aquí. Así es. Me sostuvo la mirada. Lo que hagas con esa información depende completamente de ti. Regresé a inventario. Conté cajas. Actualicé registros. Almorcé con Dana y le dije que la reunión había salido bien. La vi soltar el aire como si lo hubiera estado reteniendo por 2 días. Llegó el jueves. Estaba en medio de una auditoría de recepción cuando escuché abrirse el banco de elevadores al otro extremo del almacén. Un grupo de personas salió. Raymond Hargrove estaba en el centro. Había visto fotos suyas, pero las fotos no me habían preparado para la forma particular en la que se movía. No era arrogancia. No era actuación. Era la seguridad tranquila de alguien que ha tomado decisiones importantes durante mucho tiempo, y ya no necesita anunciarse. Tenía 61 años. Parecía un hombre que había trabajado duro durante mucho tiempo, y que seguía haciéndolo. Tenía canas en las sienes. Y mi misma nariz exacta, la que durante 28 años creí haber heredado de mi mamá. Caminó por el piso saludando a los trabajadores por su nombre, algo que no esperaba. Se detuvo en la estación de Gerald, le estrechó la mano y le preguntó por los números del conteo cíclico del primer trimestre. Gerald respondió, y Raymond escuchó. La interacción duró quizá 4 minutos y fue completamente normal, y yo estaba a unos 5 metros, con un portapapeles en la mano, sin poder moverme. Se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. Me estaba mirando. No con reconocimiento, como podría reconocerme, sino con esa atención particular de alguien que ha notado algo que no puede clasificar de inmediato. Yo estaba inmóvil, sosteniendo el portapapeles, mirándolo directamente, algo que, al parecer, la mayoría de la gente en un almacén no hace cuando el CEO pasa por ahí. Caminó hacia mí. ¿Estás en inventario?, preguntó. Sí, respondí. Claire Beston. Asintió, como se asiente por cortesía cuando un nombre no significa nada. Empezó a girarse para irse. Señor Hargrove, dije. Se volvió. Mi mamá se llamaba Ellen Beston, dije. Creo que usted la conoció. El almacén era ruidoso. Montacargas, bandas transportadoras, puertas de carga, pero en los 2 segundos después de decir eso, todo pareció quedar muy lejos. Raymond Hargrove me miró. De verdad me miró. A la cara, como mira a alguien cuando intenta leer algo en ella. Ven a mi oficina, dijo en voz baja. En 15 minutos. Llegué en 15 minutos. Patricia ya estaba ahí, lo que me dijo que había estado preparándose exactamente para esto. Las copias estaban sobre la mesa de juntas. Raymond estaba de pie junto a la ventana cuando entré. Se giró al oír la puerta. Hablamos durante 2 horas. No voy a contar todo. Hay cosas que pertenecen solo a esa sala. Pero sí diré esto. Mi padre, y después de esa conversación ya tenía suficiente para usar esa palabra, no es un hombre que finja. Cuando vio los documentos, cuando entendió por completo lo que mi madre había cargado y lo que me había dejado, no desvió la conversación. No llamó a un abogado antes de hablar. Se sentó en la mesa y dijo. Tomé una decisión hace 29 años en la que he pensado muchas veces desde entonces. Me dije a mí mismo que era lo correcto para la empresa. Desde hace mucho sé que eso fue una mentira que me conté. Hay cosas que imaginas que alguien dirá, y a veces las dicen, y no arregla nada, pero lo aclara todo. La verificación independiente de Derek Calewa se completó en 9 días, no en 14. Patricia se movió rápido. Lo que encontró fue que Derek, en realidad,
Estaba lejanamente relacionado con un antiguo socio del padre de Raymond, no con Raymond mismo. Y que la documentación que había presentado a Recursos Humanos tenía fechas alteradas en 2 registros clave. El acceso de IT que había conseguido se había usado para revisar archivos internos de personal, incluyendo sueldos y documentos de propiedad. Lo escoltaron fuera del edificio un miércoles por la tarde. Su gafete fue desactivado. A los 2 trabajadores que había despedido les ofrecieron regresar. Marcus volvió. El otro, un supervisor de muelle llamado Terry, dijo que ya había encontrado algo mejor, pero agradeció la oferta. Y lo respeté completamente. El plan de mejora de Gerald fue cancelado. Después vino a buscarme a inventario. Se quedó en la entrada del pasillo donde yo trabajaba y dijo: ¿Quieres explicarme cómo hiciste eso? Patricia hizo la mayor parte, respondí. Y era verdad. Patricia me dijo que le diera las gracias a la empleada de inventario con la letra bonita. Sonreí. Dile que de nada. Las conversaciones difíciles vinieron después. Raymond y yo nos reunimos 3 veces más antes de cenar. Cenamos antes de reunirnos con su abogado. Y nos reunimos con su abogado antes de formalizar cualquier cosa. Yo no estaba buscando una herencia. No buscaba un lugar en la empresa. Lo que buscaba era lo mismo por lo que había venido desde el inicio. Claridad. Y la encontré. Era complicada. Era real. Y era mía. Su hija, Melissa, me llamó. Esa conversación es otra historia. Fue mejor de lo que esperaba, y peor de lo que quería. Pero al final acordamos salir a comer, y por ahora eso fue suficiente. Seguí trabajando en inventario otras 6 semanas mientras todo se resolvía. Sé que suena extraño, pero me gustaba el trabajo. De verdad. Me gustaba la lógica. Las cosas en su lugar. Los conteos que cuadran. Un sistema que funciona porque alguien está poniendo atención. Me gustaban los sándwiches de Dana los martes. Me gustaba que Gerald me llamara Claire, la de la letra bonita, hasta el último día. Mi último viernes, Dana me acompañó al estacionamiento. Nos quedamos junto a mi auto unos minutos, en el silencio del nivel superior de concreto. Miró el skyline, y luego me miró. ¿Qué sigue ahora?, preguntó. No lo sé exactamente, respondí. Algo diferente. Que el departamento de inventario se va a caer sin ti, dijo. Quiero que lo sepas. Van a estar bien, respondí. Tú sabes dónde está todo. Me refiero al ambiente, dijo. El ambiente se va a caer. Me reí. Luego metí la mano en mi bolsa, saqué un sobre y se lo extendí. ¿Qué es esto?, preguntó. No es un Rolex, dije. No es nada dramático. Es suficiente para cubrir los útiles escolares de tus hijos hasta que se gradúen, y un año del programa de cuidado después de clases que dijiste que tuviste que dejar. Hice una pausa. Y un poco extra, para el ambiente. Dana sostuvo el sobre. Lo miró. No dijo nada por un largo momento. Claire Beston, dijo al fin. Claire Hargrove, respondí. Oficialmente, desde el martes pasado. Sostuvo el sobre contra su pecho. Luego me miró. Tu mamá te crió bien. Pensé en mi madre. En un sobresellado dentro de un archivo. En el sueldo de una maestra. En una sola hoja. En 28 años de silencio. En cómo no me dejó un arma, ni una fortuna, ni siquiera una dirección. Me dejó una puerta. Y el buen juicio para saber cuándo abrirla. Sí, dije. La verdad es que sí.